Mi hermano preñó a mi prometida y mi padre les dio el restaurante y la casona. Así cobré su traición. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Mateo, y si me preguntan quién soy, les diría que soy un cocinero, un chef si quieren ponerse elegantes. El alma, el corazón y, siendo honestos, las manos que hicieron del legado de la abuela algo más que un simple restaurante familiar. Mi abuelo lo empezó, sí, con más buena voluntad que sazón, pero fui yo quien se partió el lomo estudiando, innovando, metiendo las narices en cada olla hasta convertir ese local, antes oscuro y medio vacío, en un referente de la cocina tradicional con un toque moderno aquí en la ciudad. En los papeles, mi padre, don Rafael, seguía siendo el dueño, el patriarca, pero hasta el último lavaplatos sabía quién sudaba la gota gorda para que ese barco no solo flotara, sino que navegara con bandera de primera. Luego estaba Lucas, mi hermano menor. El príncipe de la casa, como le decía mi madre con esa sonrisa boba que solo él sabía sacarle. Desde niño, siempre fue el delicado, el que necesitaba cuidados especiales. Cualquier resfriado era neumonía, cualquier raspón, una herida de guerra. Pretextos, nada más, para una vida de holgazanería y caprichos cumplidos al instante. Es que Lucas es más sensible, Mateo, tienes que entenderlo, me repetía mi padre, don Rafael, mientras a mí me exigía excelencia en todo, desde las calificaciones hasta en cómo barría el patio. Para Lucas, todas las excusas del mundo, para mí, todas las responsabilidades. Esa era la ley en casa. Desde que tengo memoria, mi mundo fue la cocina de El Legado. A los 13 años, mientras Lucas jugaba fútbol o perseguía muchachas, yo ya estaba aprendiendo los secretos de los guisos de la abuela. Fascinado por la magia de transformar ingredientes simples en algo que hiciera a la gente cerrar los ojos de placer. Estudié gastronomía, claro, me metí a cursos, leí todo lo que cayó en mis manos. Quería más, siempre más. Mientras tanto, Lucas era Lucas. Aparecía por el restaurante para gorronear la comida del día, para pedirle a papá un adelanto para su último negocio brillante que siempre terminaba en fracaso y con mi padre pagando los platos rotos. Hace 5 años, en una de esas ferias gastronómicas a las que me obligaba a ir para ver qué había de nuevo, conocí a Valeria. O más bien, choqué con ella mientras ambos intentábamos alcanzar el último platillo de una degustación. Era inteligente, con una chispa en los ojos y una risa que, lo admito, me desarmó desde el primer momento. Resultó ser una administradora con un talento bestial para las finanzas y, para mi sorpresa, un paladar que rivalizaba con el mío. Empezamos a salir, y pronto se convirtió en mi sombra en el restaurante, optimizando los inventarios, negociando con los proveedores con una astucia que yo nunca tuve, y hasta sugiriendo mejoras en el servicio. Nos comprometimos un año después, en una cena íntima en el mismo restaurante, con un anillo escondido en su postre favorito. Planeábamos una boda sencilla pero elegante, y soñábamos con ampliar el legado, quizás con una pequeña terraza, un huerto propio. Valeria era, o eso creía yo ciegamente, la pieza que le faltaba al rompecabezas de mi vida. En este panorama familiar, mi tía Elena, hermana de mi padre, era mi único faro de cordura. Siempre directa, siempre con los pies en la tierra. Ese Lucas tuyo es un vividor, Mateo, y tu padre un ciego por consentirlo tanto, me decía sin pelos en la lengua. Isabela, la mesera más antigua de El Legado, la que prácticamente me vio crecer entre ollas y sartenes, era mi otra confidente, aunque más callada. No necesitaba hablar, sus miradas de desaprobación cuando Lucas hacía alguna de las suyas, o de ánimo cuando yo lograba alguna nueva receta, lo decían todo. Ella conocía cada secreto, cada tensión no dicha de esa familia y de ese restaurante que era, para bien o para mal, el centro de nuestro universo. Pero incluso con esas pequeñas luces de apoyo, una sombra se cernía, una que yo, en mi dedicación al trabajo y en mi felicidad con Valeria, me negaba a ver.
La tranquilidad, o la ilusión de ella, duró poco. Lucas, después de su enésimo emprendimiento fallido, una tienda online de supuestos productos orgánicos que resultó ser una estafa, fue contratado por mi padre en el restaurante. Para que aprenda el valor del trabajo, Mateo, para que siente cabeza, me dijo don Rafael con esa ingenuidad que a veces rayaba en lo absurdo. La realidad fue que Lucas se paseaba por el local como si fuera el dueño, dando órdenes sin sentido, coqueteando con las clientas y, sobre todo, pasando horas aprendiendo administración al lado de Valeria. Ahí empezaron las verdaderas señales, esas que uno ignora por no querer ver la mierda que tiene enfrente. Valeria cambió la contraseña de su celular. Es una nueva política de seguridad del banco, mi amor, me dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Las llegadas tardes se hicieron costumbre para ella, siempre con la excusa de estar revisando cuentas o planeando estrategias con Lucas. Mi hermano, por su parte, empezó a vestir ropa de marca, a usar perfumes caros que yo sabía que no podía permitirse, y a mostrar una confianza en sí mismo que rayaba en la arrogancia. Las risitas cómplices entre ellos, los secretos al oído cuando yo me acercaba, las miradas que se cruzaban por encima de mi cabeza, todo eso empezó a taladrarme el alma. Una noche, volví al restaurante sin avisar. Había olvidado mi cartera. Eran casi las 11. Encontré la oficina a oscuras, iluminada apenas por la luz de una vela aromática, de esas que tanto le gustaban a Valeria. Sobre el escritorio, una botella de vino de la reserva especial, uno que yo guardaba celosamente para ocasiones importantes, estaba abierta y a medias. Y ahí estaban ellos dos, Valeria y Lucas, muy juntos, susurrándose cosas al oído, con una intimidad que me revolvió las tripas. Cuando abrí la puerta, se separaron como si hubieran visto un fantasma. Mateo, ¿qué haces aquí?, balbuceó Valeria, mientras Lucas intentaba recomponer una sonrisa cínica. Olvidé mi cartera, dije, mi voz sonando más fría de lo que pretendía. ¿Interrumpo alguna revisión de cuentas urgente? Sí, justo estábamos, cuadrando los números del cierre, mintió Lucas, pasándose una mano por el pelo. Valeria ni siquiera pudo mirarme. Salí de ahí con un nudo en la garganta, un mal presentimiento que se negaba a irse. Esa noche, en casa, Valeria se mostró distante, casi hostil. Cualquier intento de conversación terminaba en un monosílabo o en una excusa para irse a dormir. El golpe de gracia llegó unas semanas después, en la tradicional cena dominical en casa de mis padres. La tensión entre Lucas y Valeria era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, pero no era una tensión de conflicto, sino de complicidad mal disimulada. Se rozaban accidentalmente, se sonreían cuando creían que nadie los veía. Yo me sentía como un espectador en mi propia vida, un idiota al que todos le veían la cara. Mi madre, doña Carmen, notaba algo, lo veía en sus ojos preocupados, pero no decía nada, fiel a su costumbre de evitar cualquier confrontación. Mi padre, como siempre, en su mundo, alabando la nueva energía que Lucas le había traído al negocio. Unos días más tarde, Valeria me pidió hablar con urgencia. Nos vimos en nuestro departamento, ese que habíamos decorado juntos con tanta ilusión. Estaba pálida, ojerosa. Mateo, tengo que decirte algo muy importante, empezó, con la voz temblorosa. Dime, la animé, aunque una alarma ya sonaba en mi cabeza. Estoy embarazada. Por un instante, solo un instante, el mundo se detuvo y una oleada de alegría me invadió. Un hijo. Nuestro hijo. Empecé a hablar de nombres, de adaptar el cuarto de invitados, de adelantar la boda. Ella me dejó hablar, con la mirada fija en el suelo. Cuando terminé mi monólogo emocionado, levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de alegría. Mateo, su voz se quebró. No sé si es tuyo. Creo que es de Lucas. Llevamos meses, juntos. El aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Valeria? No puede ser. Pero su silencio, su incapacidad para mirarme a los ojos, fue toda la confirmación que necesitaba. Meses, repetí, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervir en mis venas.
Y meses viéndome la cara de imbécil mientras te revolcabas con mi propio hermano. Salí de ese departamento como alma que lleva el diablo. Mi único pensamiento era encontrar a Lucas. Lo encontré en casa de mis padres, tan campante, viendo la televisión en la sala. Al verme entrar, con la cara desencajada, supo que yo sabía. No hubo palabras. Me le fui encima. Fue una explosión de años de resentimiento, de favoritismo, de injusticias acumuladas, sumadas a la traición más vil. Lo golpeé con una furia que desconocía en mí, hasta que mis nudillos sangraron y él estaba en el suelo, cubriéndose la cara. Mi padre y Ricardo, un amigo vago y vividor de Lucas que, casualmente, estaba de visita, apenas pudieron separarnos. Y entonces Lucas, desde el suelo, con el labio partido y un ojo empezando a hincharse, tuvo el cinismo de gritar, sí, está esperando un hijo mío. O quizás gemelos, idiota. Y me ama a mí. No a un cocinero aburrido y predecible como tú. En ese momento, miré a mi padre, esperando una reacción, una condena a la bajeza de su hijo predilecto. Pero don Rafael solo atinó a balbucear, Mateo, hijo, la violencia no. Violencia, lo interrumpí, mi voz era un gruñido. ¿Y esto no es violencia, papá? ¿Esta traición? Me di media vuelta. Para mí, dije, mirándolos a todos, a mi padre con su decepcionante debilidad, a mi madre que lloraba en un rincón, a Lucas con su sonrisa ensangrentada y triunfante, ustedes están muertos. Y salí de esa casa, sabiendo que una parte de mí se había quedado enterrada allí para siempre. El único lugar al que podía ir era la casa de mi tía Elena. Ella vivía en una colonia modesta pero tranquila, al otro lado de la ciudad. Su casa siempre había sido un pequeño refugio para mí, un lugar donde podía ser yo mismo sin juicios. Cuando llegué, con los nudillos hinchados y el alma hecha pedazos, no me hizo preguntas. Solo me abrazó, me preparó un té de tila y me dejó llorar en silencio en su pequeño sofá floreado. Te lo dije, mijo, susurró después de un largo rato, mientras me ponía un poco de árnica en las manos. Ese muchacho es veneno puro, y tu padre, con todo el respeto que le tengo por ser mi hermano, nunca ha sabido ponerle un alto. Apagué el celular durante 3 días. No quería hablar con nadie, no quería escuchar más mentiras, ni súplicas hipócritas. Necesitaba procesar la magnitud de la traición, el dolor sordo que se había instalado en mi pecho. Tía Elena me cuidó como si fuera un niño otra vez, con caldos calientes y palabras de consuelo justas, sin agobiar. Al 4.º día, encendí el teléfono. Tenía decenas de llamadas perdidas de mi madre y algunos mensajes de texto de mi padre, pidiéndome que volviera a casa, que teníamos que hablar como familia. Familia. Qué palabra tan vacía me sonaba en ese momento. Finalmente, contesté una llamada de mi madre. Su voz sonaba ahogada por el llanto. Mateo, hijito, por favor, ven. Tu padre tiene un plan para arreglar todo esto. Dice que es lo mejor para todos. ¿Arreglar qué? ¿Se podía arreglar un corazón roto en 1000 pedazos? ¿Se podía arreglar la confianza pulverizada? Cedí, más por la angustia en la voz de mi madre y por la insistencia de mi tía Elena, ve, Mateo, escucha lo que tengan que decir, pero no te dejes enredar, que por alguna esperanza real. La escena en la sala de la casa de mis padres era digna de una tragicomedia. Don Rafael, sentado en su sillón de siempre, con una solemnidad impostada, como si fuera a dictar una sentencia trascendental. Mi madre, a su lado, con los ojos rojos e hinchados, retorciéndose las manos. Y en el otro sofá, Lucas, con un cabestrillo que a todas luces era una exageración de alguna contusión menor, y a su lado, Valeria, con la cabeza gacha, pero con una chispa de desafío en la mirada que no me gustó nada. Mateo, comenzó mi padre, carraspeando como para darle más importancia a sus palabras. Después de mucho reflexionar, y buscando el bienestar de todos los involucrados, especialmente de las criaturas inocentes que vienen en camino. Hizo una pausa dramática, supongo que para que yo aquilatara la profundidad de su sabiduría. He tomado una decisión. Yo lo miraba fijamente, sin decir una palabra, sintiendo cómo se me helaba la sangre.
Dado que tú, evidentemente, no estás dispuesto a perdonar esta situación, continuó, con un deje de reproche en la voz, como si el ofendido fuera yo, y considerando el estado de Valeria, y que, según nos ha dicho, podrían ser gemelos. Y gemelos. La noticia me cayó como otro golpe. 2. No uno. 2 posibles hijos de mi hermano con la mujer que yo amaba. He decidido que lo más sensato, lo más cristiano, es que Lucas y Valeria se casen de inmediato. Sentí una risa amarga subirme por la garganta, pero la ahogué. Además, prosiguió mi padre, ajeno a mi tormenta interior, para asegurar el futuro de mis nietos, y dado el entusiasmo que Lucas ha mostrado últimamente por el negocio, él asumirá formalmente la gerencia de el legado de la abuela. Valeria, con su experiencia administrativa, será la subgerente. Y para impulsar esta nueva etapa, voy a invertir una fuerte suma de dinero. Más tarde me enteraría, por boca de mi tía Elena, que esa fuerte suma provenía de una segunda hipoteca sobre la casa familiar y de un préstamo considerable poniendo como garantía el propio restaurante. Todo para financiar las ideas innovadoras de Lucas, convertir una parte del local en un bar de copas con música en vivo y, eventualmente, expandirse con franquicias express. Un disparate total. Y no solo eso, añadió mi padre, como si estuviera revelando la cereza del pastel. Como un gesto de buena voluntad, y para que vean que esta familia sabe ser generosa, les voy a regalar la casita de la abuela que tenemos en el pueblo, para que empiecen su nueva vida. Esa casita, pequeña y destartalada, era uno de los pocos recuerdos tangibles que me quedaban de mi abuela. Y entonces vino la petición que rebasó todos los límites de la desfachatez. Y tú, Mateo, dijo mi padre, mirándome con una seriedad que pretendía ser paternal, como hermano mayor y como el que más sabe del negocio, vas a capacitar a Lucas. Le enseñarás todos tus secretos, lo guiarás durante estos primeros meses hasta que pueda volar solo. Luego, ya veremos. Quizás puedas encargarte de alguna sucursal pequeña, o te ayudamos a poner una fondita por tu cuenta. No pude más. Solté una carcajada. Una risa seca, dolorosa, que llenó el silencio tenso de la sala. ¿Estás hablando en serio, papá? ¿De verdad esperas que yo le enseñe mis recetas, mis técnicas, todo lo que he aprendido con tanto esfuerzo, al tipo que se acostó con mi prometida, que va a tener hijos con ella? ¿Para que él dirija el negocio que yo levanté con mis propias manos, mientras ustedes lo financian con el patrimonio familiar? ¿Y encima les regalas la casa de mi abuela? ¿Has perdido completamente el juicio o qué demonios te pasa? Mi padre se puso rojo de furia. Compórtate, Mateo. No me hables en ese tono. La familia es la familia, y un hermano debe apoyar a otro hermano. Además, este negocio sigue estando a mi nombre, y aquí se hace lo que yo digo. Si no estás dispuesto a colaborar, a mostrar un poco de madurez y de perdón, entonces la puerta es muy ancha. Con todo el gusto del mundo, respondí, poniéndome de pie. Sentí una extraña calma, la calma de quien ya no tiene nada que perder. Quédate con tu consentido, con tu negocio y con tu maravillosa solución. A ver cuánto les dura el chistecito. Miré a mi madre, que lloraba desconsoladamente. Lo siento, mamá. Pero yo aquí no tengo nada más que hacer. Salí de esa casa, esta vez para siempre. Al cruzar el umbral, sentí como si me quitara un peso enorme de encima. Era el peso de una familia tóxica, de un amor traicionado, de un futuro robado. Pero también era el primer paso hacia mi propia libertad. Tía Elena me esperaba en su viejo coche a la vuelta de la esquina. Cuando subí, me tomó la mano. «Hiciste bien, sobrino», me dijo. «Muy bien». Y por primera vez en días, sentí una pequeña, muy pequeña, semilla de esperanza. Los días que siguieron a mi exilio autoimpuesto fueron una mezcla de vacío y una extraña liberación. Tía Elena fue mi ancla. Gracias a sus contactos y a mi reputación, que a pesar de todo seguía intacta en el gremio, no tardé en recibir una llamada que cambiaría mi rumbo. Era don Armando Robles, dueño de Sabor Capital, un restaurante de alta cocina que yo siempre había admirado desde la distancia.
Era, en cierto modo, nuestra competencia más elegante y sofisticada. Don Armando era un tipo duro, un empresario de la vieja escuela, pero con una visión moderna de la gastronomía y, sobre todo, con un olfato infalible para el talento. Mateo, me he enterado de tus desavenencias familiares, me dijo sin rodeos por teléfono. El chisme, como siempre, había volado. Una verdadera lástima, porque tu cocina siempre me ha parecido excepcional. Escucha, voy a ser directo, el chef ejecutivo de Sabor Capital se va a finales de mes. Quiero que tú ocupes su lugar. Te ofrezco carta blanca en la cocina, un sueldo que te sorprenderá y un porcentaje de las ganancias si logramos los objetivos. ¿Qué me dices? La oferta era más de lo que hubiera soñado. Aceptar significaba no solo un nuevo comienzo, sino una oportunidad para demostrar de lo que era capaz, lejos de la sombra del legado y de las manipulaciones de mi familia. Acepté sin dudarlo. Mientras yo me sumergía en el reto de Sabor Capital, aprendiendo sus dinámicas, conociendo a su equipo, gente profesional y apasionada, un cambio refrescante. Las noticias del legado de la abuela me llegaban a cuentagotas, principalmente a través de Isabela. Ella, asqueada por el nuevo rumbo y el trato déspota de Lucas, había renunciado poco después de mi partida, pero mantenía contacto con algunos de los empleados más antiguos que aún aguantaban vara. Lucas y Valeria se casaron por lo civil, en una ceremonia apresurada y, según los rumores, bastante tensa. Ricardo, el inseparable amigo vividor de Lucas, fue el padrino y, al parecer, el nuevo asesor estrella del restaurante. Lo primero que hicieron fue una remodelación ostentosa y de pésimo gusto. Pintaron las paredes de colores chillantes, pusieron luces de neón y una música estridente que espantó a la clientela de toda la vida. El famoso bar de copas de Lucas tuvo un éxito efímero y ruidoso, atrayendo a un público joven y problemático que poco tenía que ver con el ambiente familiar que alguna vez caracterizó al lugar. Despidieron a varios de los cocineros y meseros con más experiencia, aquellos que se atrevieron a cuestionar las genialidades de la nueva administración, y los reemplazaron con jóvenes inexpertos, recomendados por Ricardo, más interesados en el ligue que en el servicio. La calidad de los ingredientes bajó drásticamente para abaratar costos, y las recetas tradicionales de la abuela fueron modernizadas por Valeria con resultados, según Isabela, catastróficos. A los pocos meses, los primeros síntomas del desastre empezaron a ser evidentes. Los proveedores de confianza, aquellos que yo había cultivado durante años, comenzaron a quejarse de pagos retrasados y cheques sin fondos. Las mesas, antes siempre llenas, lucían cada vez más vacías, especialmente entre semana. Las reseñas en Internet, que antes eran mi orgullo, se llenaron de comentarios negativos sobre la comida insípida, el servicio pésimo y los precios inflados. Fue entonces cuando don Rafael, mi padre, me buscó por primera vez. Apareció en Sabor Capital una tarde, sin avisar, con una expresión que mezclaba la preocupación con su habitual terquedad. Mateo, las cosas no van del todo bien en el legado, admitió, después de un largo preámbulo en el que intentó justificar las decisiones de Lucas. Hay algunos problemillas con los proveedores, y la clientela, bueno, ha bajado un poco. Yo lo escuché en silencio, sin interrumpir su torpe intento de minimizar la situación. Don Armando, que estaba al tanto de toda mi historia, me había aconsejado, si tu padre te busca, escúchalo. Pero no te dejes llevar por las emociones. Ofréceles ayuda, sí, pero bajo tus términos, unos que sepas que no podrán cumplir. Así, cuando todo se vaya al carajo, no podrán decir que no les diste una oportunidad. Y eso hice. Con una calma que sorprendió a mi propio padre, le dije, lamento escuchar eso, papá. Si quieres, puedo ofrecerte una consultoría de rescate. Pero mis condiciones serían estas: yo asumiría el control total de las finanzas y la administración durante al menos 6 meses. Ricardo queda fuera del negocio inmediatamente. ¿Y Lucas? Lucas sería relegado a tareas de aprendizaje en la cocina, sin voz ni voto en las decisiones importantes y sin sueldo hasta que demuestre resultados tangibles. Don Rafael me miró como si le hubiera propuesto vender su alma al diablo. Pero, eso es inaceptable, Mateo. Lucas es el gerente, no puedes degradarlo así.
Y Ricardo es un buen muchacho, está ayudando mucho. Pude ver la mano de Lucas detrás de la indignación de mi padre, seguramente ya le había llenado la cabeza de que yo quería sabotearlo. Esas son mis condiciones, papá, respondí encogiéndome de hombros. Piénsalo. Si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme. Por supuesto, no cambió de opinión. Unos días después, me enteré por Isabela que don Rafael había tenido una junta con Lucas y Ricardo, y que Lucas lo había convencido de que mis intenciones eran destruir su visión y humillarlo. Mi padre, una vez más, había elegido a su hijo pródigo por encima de la lógica y la evidencia. Sellaron su propio destino. Mientras tanto, mi vida en Sabor Capital florecía. Con el apoyo de don Armando y un equipo increíble, revitalizamos la carta, introdujimos festivales gastronómicos temáticos y mejoramos la experiencia del cliente a niveles que ni yo mismo había imaginado. El restaurante se puso de moda, no por el ruido o las luces, sino por la excelencia de su cocina y la calidez de su servicio. Empecé a sentirme vivo de nuevo, a recuperar la pasión que la traición casi me había arrebatado. Y fue en ese torbellino de trabajo y creatividad donde conocí a Sofía. Era arquitecta, contratada por don Armando para diseñar una ampliación de la terraza. Inteligente, divertida, con los pies bien puestos sobre la tierra y una sonrisa que iluminaba cualquier espacio. Empezamos a salir, despacio, con cautela por mi parte. Ella conocía fragmentos de mi historia, lo suficiente para entender mi reticencia, pero también para ver al hombre detrás de las cicatrices. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se veía tan oscuro. Los meses siguientes en el legado de la abuela fueron una crónica de desastres anunciados, cada uno más grave que el anterior. La negativa de mi padre a aceptar mis condiciones para una intervención fue la última oportunidad que tuvieron de frenar la caída libre. Y la dejaron pasar con una arrogancia que solo se explicaba por la ceguera y la manipulación. El primer gran golpe mediático llegó de la mano de la Secretaría de Salud. Isabela, mi fiel mesera, no se había quedado de brazos cruzados. Con una mezcla de lealtad hacia mí y de genuina preocupación por el nombre del restaurante que tanto había significado para ella, había estado recopilando pruebas de las negligencias en la cocina de El Legado. Fotos de ingredientes en mal estado, testimonios de otros empleados sobre la falta de higiene, copias de facturas de proveedores de dudosa calidad. Con todo ese material, y con la ayuda de un sobrino suyo que estudiaba periodismo, armaron una denuncia anónima bien fundamentada. La inspección sorpresa fue demoledora. Encontraron cucarachas en la bodega, alimentos caducados reetiquetados, una falta de limpieza generalizada que ponía los pelos de punta. El restaurante fue clausurado temporalmente. Clausurado por condiciones insalubres, rezaban los sellos en la puerta. El escándalo ocupó las columnas de chismes de los periódicos locales y se viralizó en las redes sociales. La reputación de El Legado, construida con tanto esfuerzo durante generaciones, se hizo añicos en cuestión de días. Cuando lograron reabrir, después de pagar una multa considerable y hacer una limpieza superficial, el daño ya estaba hecho. Los pocos clientes leales que quedaban desaparecieron. Los proveedores serios, espantados por el escándalo y por la acumulación de deudas, cortaron el suministro. Lucas y Ricardo, en su infinita sabiduría, recurrieron a comprar productos de la más baja calidad en mercados de dudosa procedencia, lo que solo empeoró la comida y la percepción del público. El personal calificado que aún resistía, como el viejo parrillero que había trabajado con mi abuelo, terminó renunciando, harto de los malos tratos, de los sueldos impagados y de la vergüenza de servir platos que eran una ofensa al buen gusto. Lucas, en su desesperación, contrató a cualquiera que estuviera dispuesto a trabajar por una miseria, la mayoría amigos de Ricardo, tan ineptos y vividores como él. Las deudas se acumulaban como una bola de nieve. Los préstamos que mi padre había solicitado para las genialidades de Lucas se volvieron impagables. Los intereses crecían de forma exponencial. Empezaron a llegar requerimientos de pago, amenazas de embargo. El bar de copas, que al principio tuvo un cierto auge por la novedad, se convirtió en un nido de problemas, peleas, quejas de los vecinos por el ruido, incluso alguna redada policial por venta de alcohol a menores.
Las supuestas franquicias Express nunca pasaron de ser un dibujo en una servilleta y una excusa para justificar más gastos y desvíos de dinero. Valeria, mientras tanto, vivía su propio infierno. El embarazo de gemelos avanzaba, y con él, su desesperación. Las promesas de Lucas de una vida de lujos y éxito se habían esfumado. Las discusiones entre ellos eran cada vez más frecuentes y violentas, según me contaba Isabela, quien aún tenía algunos contactos dentro. Lucas la culpaba de la mala suerte, del fracaso del negocio, de su propia incapacidad para manejar la presión. Ella, por su parte, se daba cuenta demasiado tarde de la clase de hombre con la que se había metido. Los mensajes lastimeros que me enviaba esporádicamente se volvieron más insistentes, pero yo seguía firme en mi decisión de ignorarlos. No por crueldad, sino por autopreservación. Ya me había quemado una vez, y la lección había sido demasiado dolorosa. El punto de no retorno llegó cuando Lucas, aconsejado por el infaltable Ricardo, decidió que la única forma de conseguir dinero rápido era vender el poco mobiliario de valor que quedaba en el restaurante y el coche de mi padre, un sedán viejo pero que aún funcionaba y que era su único medio de transporte. Todo a espaldas de don Rafael, claro. Cuando mi padre se enteró, la confrontación fue terrible. Por primera vez, le gritó a Lucas, lo llamó irresponsable, vividor. Lucas, lejos de amilanarse, le respondió con el mismo cinismo de siempre, pues si no te gusta, hubieras dejado que Mateo siguiera al frente. Tú fuiste el que me puso aquí. Esa noche, Lucas desapareció. Se llevó el poco dinero que había conseguido de la venta de los muebles y del coche, y se esfumó junto con Ricardo. Dejaron atrás un restaurante en ruinas, deudas por todas partes y a Valeria, con un embarazo de 8 meses de gemelos, completamente sola y desamparada. La brillante gestión del hijo pródigo había llegado a su glorioso final. El legado de la abuela estaba, para todos los efectos prácticos, muerto y enterrado. Y con él, los sueños y el patrimonio de mi padre. La huida de Lucas y Ricardo fue la estocada final para la ya moribunda estructura del legado de la abuela y el comienzo de la verdadera pesadilla para los que se quedaron atrás. Valeria, abandonada a su suerte, con un embarazo gemelar a cuestas y sin un peso en la bolsa, se encontró en una situación desesperada. Los pocos ahorros que tenía se habían esfumado en los últimos meses, intentando cubrir los huecos que dejaba la irresponsabilidad de Lucas. Los acreedores la acosaban, los dueños del local amenazaban con el desalojo. Su mundo de supuesta nueva riqueza y éxito se había desmoronado con una rapidez brutal. Un par de semanas después de la fuga de Lucas, con la presión haciéndose insostenible y el parto acercándose peligrosamente, Valeria tomó la decisión más cobarde y desesperada de su vida. Una mañana muy temprano, se presentó en la humilde casa que mis padres habían logrado rentar a duras penas después de perder la suya propia, una casita de interés social en las afueras de la ciudad. Un golpe brutal a su orgullo y a su estabilidad. Dejó en la puerta 2 pequeños Moisés con los gemelos recién nacidos, apenas envueltos en unas mantas delgadas. Junto a ellos, una nota escrita con letra temblorosa: no puedo más. Son demasiada responsabilidad para mí. Lucas me abandonó. Ustedes son sus abuelos, háganse cargo. Perdónenme. Y sin más, desapareció. Se esfumó como si se la hubiera tragado la tierra, dejando a mis padres, 2 ancianos ahora empobrecidos, enfermos y con el corazón roto, con la responsabilidad de 2 bebés. La llamada de mi madre me encontró en plena supervisión del servicio de cena en Sabor Capital. Su voz era apenas un susurro ahogado por el llanto. Mateo, hijito, tienes que venir. Es Valeria, los niños. No entendí nada al principio, pero la angustia en su voz me heló la sangre. Dejé todo en manos de mi segundo de cocina y volé a la pequeña casa de mis padres. La escena que encontré me partió el alma. Mi padre, encorvado, envejecido 10 años en pocos meses, intentaba torpemente calentar un biberón con leche en polvo de la más barata. Mi madre, sentada en una silla desvencijada, mecía a uno de los bebés mientras el otro lloraba desconsoladamente en un Moisés improvisado con una caja de cartón. Ambos estaban pálidos, ojerizos, la viva imagen de la derrota. Valeria los dejó aquí esta mañana, me explicó mi madre entre sollozos. Con esa nota.
No sabemos qué hacer, Mateo. Somos viejos, no tenemos dinero, apenas nos alcanza para comer nosotros. Mi padre, por primera vez en su vida, me miró con una expresión de absoluta y total desesperación, sin rastros de su antigua arrogancia. Son tu sangre, Mateo, dijo con la voz quebrada. Valeria me lo confesó antes de todo esto. Me dijo que estaba casi segura de que eran tuyos. Lucas nunca quiso hacerse una prueba. Siempre lo supe en el fondo, hijo, siempre tuve esa espina. Si eran míos o de Lucas, en ese momento, casi daba igual. Eran dos criaturas inocentes, abandonadas, víctimas de la irresponsabilidad y la maldad de sus padres biológicos. Fue tía Elena, a quien llamé en cuanto pude serenarme un poco, la que puso orden en el caos. Llegó como un torbellino, compró pañales, leche de fórmula de buena calidad, ropa para los bebés. Organizó a mis padres, les dio ánimos, y luego me encaró a mí. Mateo, me dijo con su franqueza habitual, estos niños no tienen la culpa de nada. Si existe la más remota posibilidad de que lleven tu sangre, tienes una responsabilidad moral. Y si no, también. Son tus sobrinos, al fin y al cabo, y están desamparados. Tenía razón. No podía darles la espalda. Papá, le dije a mi padre esa misma noche, después de que tía Elena se llevara a los bebés a su casa para que mis padres pudieran descansar un poco. Lo que haya pasado con el restaurante, con tus decisiones, con Lucas, eso ya es historia. Una muy jodida, pero historia al fin. Lo que importa ahora son estos niños. Voy a averiguar la verdad. Y si son míos, me haré cargo. Pero lo haré a mi manera, bajo mis condiciones. Mi padre solo asintió, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. La soberbia de don Rafael había muerto esa mañana, junto a dos Moisés abandonados en su puerta. A través de un investigador privado que me recomendó don Armando, quien, por cierto, se portó como un verdadero amigo en toda esta crisis, ofreciéndome apoyo moral y hasta económico, logramos localizar a Valeria. Estaba viviendo en un cuartucho miserable en otra ciudad, trabajando de mesera en un bar de mala muerte. Cuando mi abogado, el licenciado Bermúdez, un tipo implacable pero justo, la contactó para exigirle una prueba de ADN para los gemelos, al principio se negó, intentó hacerse la víctima. Incluso amenazó con denunciarme por acoso. Pero Bermúdez fue implacable. Le expuso las consecuencias legales del abandono de menores, la precariedad de su situación. Finalmente, acorralada y sin recursos, accedió. Las pruebas de ADN llegaron unas semanas después. Recuerdo que estaba en la cocina de Sabor Capital, supervisando la preparación para un evento importante. El licenciado Bermúdez me llamó. Mateo, me dijo con su voz grave, tengo los resultados. No hay ninguna duda. Los gemelos son tuyos. Felicidades, o lo siento, según se vea. Colgué el teléfono. Sentí un torbellino de emociones, rabia por la traición confirmada, tristeza por el destino de esos niños, pero también una extraña sensación de propósito. Eran míos. Y no iba a fallarles. La confirmación de mi paternidad fue el pistoletazo de salida para una nueva y complicada etapa en mi vida. Ya no se trataba solo de mí, de mi dolor o de mi futuro, ahora había dos pequeñas vidas que dependían enteramente de mis decisiones. El licenciado Bermúdez, mi abogado, se movió con rapidez y eficacia. Iniciamos de inmediato el proceso legal para obtener la custodia total de los gemelos. Valeria, al principio, intentó poner trabas. Asesorada por algún leguleyo de poca monta, trató de argumentar que había dejado a los niños con sus abuelos, no en la calle, y que su intención era recuperarlos en cuanto mejorara su situación. Pura palabrería. Bermúdez presentó pruebas contundentes de su abandono, de su inestabilidad emocional y económica, y, por supuesto, el resultado de la prueba de ADN que la dejaba sin argumento sobre la paternidad. Durante una de las audiencias preliminares, Valeria intentó una última jugada desesperada, se acercó a mí en un receso, con lágrimas de cocodrilo, suplicando mi perdón, diciendo que había cometido un error terrible. Que me amaba y que quería que formáramos una familia los cuatro.
Incluso insinuó que si yo le daba una ayuda económica considerable para rehacer su vida, ella no pondría mayores obstáculos para la custodia. La miré con una mezcla de asco y lástima. Valeria, le dije con la voz más fría que pude encontrar, el único interés que tengo en ti es que firmes los papeles para ceder la custodia. No quiero volver a verte cerca de mis hijos ni de mí. Si intentas alguna estupidez, te juro que usaré todo el peso de la ley en tu contra. Don Armando, que me había acompañado a algunas de estas tortuosas citas legales, me había advertido sobre estos posibles chantajes emocionales. Estaba preparado. Al final, viendo que no obtendría nada de mí y enfrentada a la posibilidad de cargos penales por abandono, Valeria cedió. Firmó la renuncia a la patria potestad. Supongo que, en el fondo, fue un alivio para ella librarse de una responsabilidad que nunca quiso ni supo asumir. A cambio, el licenciado Bermúdez se aseguró de que se retiraran algunas de las denuncias menores por deudas que la perseguían, un pequeño precio a pagar por la libertad de mis hijos. Mientras tanto, la vida de mis padres seguía su penoso declive. Perdieron la casita de interés social que habían rentado, los pocos ahorros que tenían se habían ido en los gastos de los primeros días de los bebés y en las deudas urgentes del legado. Tía Elena los acogió temporalmente en su pequeño departamento, pero la situación era insostenible. Finalmente, encontraron un cuartucho de renta en una vecindad en una de las colonias más pobres y peligrosas de la periferia. Don Rafael, el hombre que alguna vez fue el orgulloso dueño de un restaurante próspero, ahora hacía trabajos esporádicos de lo que fuera, cargar bultos en el mercado, ayudar en alguna obra de albañilería. Su salud se deterioró rápidamente, la diabetes que siempre había tenido controlada se disparó por el estrés y la mala alimentación. Carmen, mi madre, envejeció de golpe. La tristeza constante y el esfuerzo de cuidar a mi padre la consumían. A través de tía Elena, les hacía llegar dinero discretamente cada mes, lo suficiente para que tuvieran para comer y para las medicinas de mi padre. Nunca se los di directamente, no quería que sintieran que era caridad, ni quería exponerme a más súplicas o reproches. Era una ayuda para mi madre y para el hombre que, a pesar de todo, seguía siendo mi padre, pero nada más. Las deudas de Lucas y del restaurante eran un pozo sin fondo que yo no estaba dispuesto a llenar. Con la custodia legal de los gemelos, a quienes llamé Mateo Jr. y Luna, mi vida dio un giro de 180 grados. Mi departamento de soltero se transformó en una guardería improvisada. Cunas, pañales, biberones, juguetes por todas partes. Las primeras semanas fueron un caos absoluto. Apenas dormía, vivía en un estado de agotamiento constante. Tía Elena fue mi salvación, se mudó conmigo temporalmente, enseñándome los secretos para cuidar a dos bebés al mismo tiempo, desde cómo preparar un biberón hasta cómo calmarlos cuando lloraban a dúo. Sofía, mi novia, fue una revelación. Lejos de asustarse por la situación, me ofreció un apoyo incondicional. Venía después de su trabajo a ayudarme con los baños, las cenas, o simplemente a sostenerme la mano cuando sentía que no podía más. Su madurez, su comprensión y su cariño fueron un bálsamo para mi alma herida. Vas a ser un gran papá, Mateo, me decía, lo llevas en la sangre, a pesar de todo. Nuestra relación, en lugar de debilitarse, se fortaleció con esta prueba de fuego. Unos meses después de obtener la custodia, cuando las cosas empezaban a tomar un cierto ritmo, don Rafael me buscó. Se apareció en mi nuevo departamento, ese que había tenido que rentar, más grande y funcional, pensando en los niños. Estaba más delgado, más encorvado, con la mirada perdida. Ya no era el hombre imponente que recordaba. Mateo, dijo con voz apenas audible, mientras miraba con una mezcla de asombro y tristeza el cuarto lleno de vida de sus nietos. Solo quería pedirte perdón. Por todo. Por no haberte escuchado, por haber sido tan ciego con Lucas, por haberte fallado como padre. Lo escuché en silencio. Por primera vez, no sentí rabia, ni rencor. Solo una profunda y helada tristeza. Perdí todo, Mateo, continuó. Mi negocio, mi casa, el respeto de mi esposa, el tuyo, que nunca tuve de verdad. Y todo por mi soberbia, por mi estupidez. Lo siento por ti, papá, le dije, y era sincero.
Lamento que las cosas hayan terminado así. Espero que algún día encuentres un poco de paz. No le ofrecí falsas esperanzas de una reconciliación familiar como las de antes. Esa puerta estaba cerrada. Podía haber compasión, sí, pero la confianza y el respeto se habían perdido para siempre. Se fue poco después, tan callado y disminuido como había llegado. Fue la última vez que hablamos de corazón a corazón. Respecto a Lucas y Ricardo, las noticias llegaron mucho después, a través de un antiguo contacto policial de don Armando. Al parecer, en su huida, habían intentado seguir con sus estafas en otra ciudad del norte. Timaron a la gente equivocada, gente ligada al crimen organizado. Un día, simplemente, dejaron de dar señales de vida. Nadie los reclamó. Un final miserable y anónimo para dos vidas desperdiciadas en la codicia y la mediocridad. Han pasado 3 años desde aquel torbellino. La vida, poco a poco, ha encontrado un nuevo cauce, uno que yo mismo he ido trazando con esfuerzo y determinación. Mateo Jr. y Luna son ahora 2 terremotos de casi 4 años que llenan cada rincón de mi casa y de mi corazón con sus risas, sus travesuras y un amor incondicional que nunca creí posible experimentar. Son mi motor, mi razón de ser. Verlos crecer sanos, felices, ajenos a la oscuridad de su origen, es mi mayor recompensa. Sabor Capital sigue siendo un referente en la ciudad, un testimonio de que el trabajo duro y la pasión rinden frutos. Pero mi mayor orgullo es el Rincón de Mateo, un pequeño restaurante que abrí hace un año en una colonia de clase trabajadora. Es un lugar acogedor, sin pretensiones, donde sirvo comida casera, honesta, con ingredientes frescos y a precios justos. Es un homenaje al verdadero espíritu del restaurante de mi abuela, pero bajo mis propios términos, con mis propias reglas. Un lugar donde la gente se siente bienvenida, donde cada plato cuenta una historia de tradición y cariño. Isabela es la jefa de meseras, y tía Elena a veces viene a ayudar en la cocina, preparando esos postres caseros que nadie hace como ella. Mi relación con Sofía es más sólida que nunca. Nos casamos hace un año, en una ceremonia íntima en el jardín de la casa que compramos juntos, una casa con espacio suficiente para que los gemelos corran y jueguen. Sofía no solo es una esposa maravillosa, sino una madre increíble para Mateo y Luna. Los quiere como si fueran suyos, y ellos la adoran. Juntos, hemos construido la familia que siempre soñé, una familia basada en el respeto, la confianza y un amor a prueba de balas. Tía Elena es la abuela consentidora y omnipresente, y don Armando, un amigo querido que a veces ejerce de abuelo postizo con su sabiduría y sus anécdotas. De mi padre y mi madre sé poco. Viven modestamente con la ayuda que les sigo enviando a través de tía Elena. Don Rafael nunca se recuperó del todo, ni física ni anímicamente. Carmen lo cuida con una lealtad resignada. A veces, en Navidad o en los cumpleaños de los niños, mi madre viene a verlos un rato. Son encuentros agridulces, cargados de silencios y de palabras no dichas. Sé que sufre, pero también sé que hay heridas que, aunque cicatricen, dejan marcas imborrables. ¿Valeria? Hace unos meses, intentó un acercamiento. Me llamó, su voz sonaba desgastada, llena de una falsa humildad. Dijo que había cambiado, que se había encontrado a sí misma, y que quería restablecer un lazo con sus hijos. La escuché con calma, sin interrumpirla. Cuando terminó su discurso ensayado, le respondí con la misma firmeza con la que le había hablado años atrás en el juzgado: Valeria, mis hijos tienen una vida estable, feliz y llena de amor. No voy a permitir que nada ni nadie perturbe esa paz. Te deseo lo mejor, pero mantente alejada de nosotros. Y colgué. No por odio, sino por protección. Mis hijos son mi prioridad absoluta. A veces, en las noches, cuando los niños duermen y la casa está en silencio, me siento en la terraza con una copa de vino, miro las estrellas y reflexiono sobre todo lo que ha pasado. El dolor de la traición sigue ahí, en algún rincón del alma, pero ya no quema. Se ha transformado en una cicatriz, en un recordatorio de la fragilidad de la confianza y de la fortaleza que se puede encontrar en medio de la adversidad. Entendí que la mejor venganza, si es que se le puede llamar así,
no fue ver la ruina de quienes me hicieron daño, sino mi propia capacidad de levantarme, de reconstruir mi vida desde los escombros, de crear algo nuevo. Algo mío, algo valioso. Y, sobre todo, de darles a Mateo Jr. y a Luna un futuro lleno de oportunidades y de amor, un legado de integridad y resiliencia. Este es mi nuevo legado. Y es uno del que, por fin, me siento profundamente orgulloso.